11:44, continuamos y le damos la bienvenida de inmediato a Ernesto Ansieta, analista de Relaciones Internacionales y de Seguridad, además director metropolitano de Seguridad Ciudadana en Quito. Muchísimas gracias, Ernesto, por acompañarnos hoy. Muchas gracias por invitarme el día de hoy. ¿Qué tal, Ernesto? Quería primero que nos contaras un poco el panorama, cómo se encuentra la situación actualmente en Ecuador luego de este pico de violencia que se ha vivido la semana pasada. ¿Cuál es la situación actualmente? Bueno, podemos mencionar que la situación en el Ecuador es realmente crítica. Tenemos diferentes fenómenos pasando al mismo tiempo. Lo que ha trascendido a nivel internacional, como ustedes saben, es la situación en las cárceles, los atentados terroristas que hemos visto, sobre todo en la zona de la costa del país. Sin embargo, lo que no trasciende es la delincuencia común, por ejemplo, que se desató a raíz del repliegue del Estado. ¿Qué tipo de repliegue del Estado? Estamos hablando que los organismos de seguridad se han enfocado en proteger instituciones como la Presidencia de la República, Carondelet, Fiscalía, la SNAI, que es el servicio que se encarga del tema de cárceles, y lo que tenemos es que han abandonado ciertos espacios del territorio, porque justamente en estos espacios más bien vulnerables, el crimen organizado se ha dedicado a atacar a la policía. Por ejemplo, los secuestros que hubo de policías en el caso quiteño se dieron en la UPC, que es una especie de unidad policial que está enfocada a lo comunitario en el territorio. ¿Qué ocurre con la policía? Se repliegan hacia los cuarteles de carácter intermedio y se generaron zonas en las que se quedó sin protección. Los últimos 2 días se ha demostrado mucha más estabilidad a lo largo del país y la ciudad. Hablando de la capital, sin embargo, tenemos que se encontraron una serie de tacos de dinamita justamente en el centro histórico, que ahí también se ocupan espacios políticos de valor cultural, por ejemplo, al lado de una de estas UPCs. En otras palabras, tenemos que ha disminuido el nivel de incidentes, pero hasta ahora los perpetradores de estos actos violentos no han sido capturados. No existe todavía entonces un regreso a la normalidad porque las personas que están generando este nivel de conflictividad siguen libres. Ernesto, y además ahora se plantea todo un gran reto que, bueno, ya sabíamos que lo iba a tener el gobierno de Ariel Noboa. Sin embargo, lo que se ha vivido, por supuesto, ha sido un pico de violencia mayor. ¿Cuáles han sido esas medidas que se han tomado durante los últimos días para hacer frente a esto? Y si pudieras explicarnos un poco más acerca de lo que él ha llamado el conflicto armado interno. Bueno, el presidente de la República emitió 3 decretos, el 110, el 111, el 112, donde se establece de manera progresiva una serie de medidas para enfrentar la emergencia, decretando un estado de excepción, que para los ecuatorianos ya no es nuevo, dado que los 2 últimos gobiernos, el del señor Lasso y el señor Moreno, ya habían implementado esa medida. ¿Cuál es la diferencia? Que en algún punto se toma una decisión categórica de parte del gobierno de sacar a Fuerzas Armadas al territorio y empezar a realizar operaciones, si ustedes quieren, muchísimo más abiertas y empleando la fuerza de manera más categórica. El decreto, de hecho, 111 declara al país en estado de guerra. Conmoción interna pasa a conflicto armado interno. El debate por parte de los abogados es extenso respecto de si en realidad existe un conflicto armado en el Ecuador interno que amerite una medida donde, ustedes saben, el derecho ordinario queda agotado y empieza a pasar a funcionar otro tipo de medidas, incluso judiciales, donde ya el uso progresivo de la fuerza, por ejemplo, queda en un segundo lado y tú puedes entrar a aplicar fuerza letal como primera medida. Si ustedes me preguntan en lo personal desde una perspectiva técnica, ¿esta medida es adecuada? Yo digo que esta es una medida adecuada, porque si bien la situación, el entorno operativo de seguridad en el Ecuador no es igual en todos lados, hay zonas del país donde se puede hablar de pérdida de control territorial, donde las funciones del Estado han perdido la capacidad de seguir operando, por ejemplo, el sistema educativo, porque los grupos criminales tienen amenazado tanto a estudiantes como a personal del sistema de educación. Estas medidas tienen algún nivel de efectividad, basta ver los resultados, se ha logrado retomar el control de las cárceles. No estamos seguros si también dentro de este proceso existe algún nivel de mediación o de negociación, eso es algo que ustedes saben no trasciende al público, pero lo que sí está claro es que
no se ha acabado la crisis y que si se toman medidas, por ejemplo, en las próximas semanas, de atacar ya no solo al crimen contingente, que es lo que hemos visto en estas semanas, es decir, la gente que sale a la calle a poner bombas, a hacer saqueos, a realizar amenazas, sino se empieza a atacar a las estructuras, que es lo que esperamos que ocurra en las próximas semanas, muy probablemente va a haber una reactivación. Y va a cobrar mucho más sentido estas medidas, si ustedes quieren, un poco fuera del ordinario que ha tomado el gobierno del presidente Noboa. Y ahora hemos visto también en cómo preocupa esto en la región y las medidas que incluso están tomando otros países, cómo la comunidad andina también se va a reunir. ¿Qué implicaciones tiene esto en la región, Ernesto? Perdón, no se escucha bien esta última pregunta. Agradecería que me la puedan repetir. Disculpa, Ernesto, quería preguntarte cuál es la situación y cuál es la posición también de las implicaciones que esta crisis de violencia que se registra en Ecuador pueda tener también implicaciones en la región, sobre todo las medidas que se están tomando los países fronterizos y cómo se va a reunir incluso de manera urgente la comunidad andina. Una última vez, perdón, porque en serio hay algún problema del audio, no sé si sea el internet, no se te escucha claro, discúlpame. ¿Qué implicaciones tiene en la región lo que está sucediendo en Ecuador? Ok, voy a tratar de responder parte de lo que entiendo. Lo que se espera al futuro de lo que va a ocurrir en el Ecuador básicamente es una aceleración del conflicto. Consideramos desde la estructura estatal, ustedes saben que yo trabajo a nivel municipal en temas de seguridad, es más apoyo por parte de la región. Nosotros vemos que este problema que está atravesando el Ecuador tiene vínculos muy poderosos con lo que es crimen organizado transnacional. La respuesta no puede ser solo nacional, no existen las capacidades. Esta es una respuesta que debería ser de carácter regional y en ese sentido quizás el Ecuador es un buen mal ejemplo de lo que no se debería hacer con el tema de desinstitucionalización y si ustedes quieren de tolerancia a ciertas conductas que vemos repetidas en Latinoamérica. Es hora de tener una discusión, si ustedes quieren, más regional, a muy alto nivel, donde se empiecen a tomar medidas de carácter colectivo, si ustedes quieren, respecto a de la región, porque la situación ecuatoriana, insisto, no es algo que se quiere ver en el resto del país. Vemos que en realidad la degradación de la seguridad es algo que puede pasar de la noche a la mañana con consecuencias verdaderamente irreversibles. Muchísimas gracias, Ernesto, por acompañarnos hoy en Noticias Globovisión Internacional. Esperamos que en una próxima oportunidad podamos tener una mejor conexión para volvernos a revisar y analizar y profundizar lo que está sucediendo en Ecuador. Muchísimas gracias por acompañarnos y disculpa los problemas de comunicación. Gracias por la invitación. Nos acompañó desde Ecuador Ernesto Ancieta, él es analista de Relaciones Internacionales y Seguridad, además es director metropolitano de Seguridad Ciudadana en Quito. Al regreso a Noticias Globovisión Internacional les vamos a revisar un poco más de lo que está sucediendo en Ecuador, ya regresamos con más.